Pasando entonces a este tema, doctora Lucía, un saludo súper especial. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Todavía no es noche 5 para que sean noches. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo se encuentran? ¿Cómo les ha parecido la jornada? ¿Cómo estás, Doc? Me alegra mucho tenerla acá. No, un No sé gusto. cómo hacer para no sentir el eco. Sí, estoy doble. Entonces voy a salir de acá. Listo, ya. Ahora sí. ¿Me escucha, Doc? Perfecto. Entonces, listo, perfecto. Entonces, yo no la escucho, pero estoy viendo sus labios. Entonces, ya sé que me dijo perfecto. Un saludo muy especial. Quedamos en excelentes manos. Renta de pensiones. Háblenos de todo, por favor, no se reserve nada. Háblenos de la evolución de aportes. Háblenos de todo el origen de las pensiones de exterior, de todo porque queremos escucharla muchísimo. No, muchísimas gracias, Doc, por la invitación. Me siento muy honrada de poder participar en este evento, en estas 24 horas de conocimiento. Cuando me hicieron la invitación, para mí fue muy gratificante. Dije, bueno, ¿cómo no? Estamos en vísperas de iniciar vencimientos de declaración de renta de persona natural y todo el cronograma en cuanto a la temática está organizada para hablar de cada una de los componentes de la declaración de renta, entonces, y de otros aspectos relevantes. Voy a compartirles por acá pantalla. Por favor, me van dejando en el chat que la visualizan, que la pueden observar. Cuando ya, cuando ya la puedan observar, por favor, me lo van comentando. Entonces, como les decía, para mí es un honor poderles hablar y poder compartir un poco del conocimiento que tengo, la experiencia sobre declaración de renta de persona natural. Y en este caso les voy a hablar específicamente sobre las rentas de pensiones, rentas en cuanto a pensiones nacionales y extranjeras. Tal vez muchos han trabajado este tema, tal vez otros nunca han realizado una declaración de renta a un pensionado. Entonces, no está de más poder retroalimentar y poder conocer un poco más. ¿Cuál es este enfoque? Básicamente, pues hay que determinar o conocer cuál es el tratamiento tributario y las rentas exentas que están sujetas de acuerdo a esta cédula en específico. Y para esto, para iniciar, quiero hablar sobre el marco jurídico que de pronto regula un poco o está relacionado con este tema de renta de pensiones. Porque es que aquí no se trata de decirles, mire, los pensionados van a declarar por este lado, tienen esta exención y ya pare de contar, sino siempre es bueno conocer la normatividad, en qué se basa y a dónde podemos dirigirnos. Entonces lo voy a establecer o lo establecí, perdón, en 4 componentes normativos que se deben leer todos de manera conjunta y que los debemos tener muy presentes. Cuando hablamos de estos 4 componentes, el primero, sin duda alguna, tenemos pues la Constitución política y en esta Constitución política tenemos una serie de artículos como el artículo 13, el artículo 48, el artículo 95 raya 9 y el artículo 363. Estos son algunos de los artículos relacionados con el tema de las pensiones. A su vez, en la normatividad en materia tributaria, como es el estatuto tributario y a su vez el decreto, el DUT, el 1625, pero voy a enfatizar acá en unos artículos como el 9, el 10, el 24, el 25, el 206. Ahorita, cuando empecemos el desarrollo, ustedes van a decir, con razón Lucía nos mencionó estos artículos, ya entiendo o ya comprendo por qué nos está mencionando estos. ¿Listo? Sin dudar alguna tenemos la ley 100, que es, me regula o me rige todo el sistema general de pensiones, y también cuáles son aquellos requisitos que se tienen y demás. Y por último, los convenios o la doctrina o los pronunciamientos que ha tenido la DIAN. Convenios como los convenios de doble imposición, porque hay que revisar Colombia con quién tiene activo o vigente estos convenios, para ver en materia tributaria por si podemos aprovechar algún descuento tributario, por ejemplo, por impuestos pagados en el exterior, o si hay algún tipo de beneficio, o sin dudar alguna, si Colombia en realidad no tiene ningún convenio adscrito con algún otro país. Entonces, en estas 4 capas o partes jurídicas, iniciamos con el tema de la constitución política.
siempre hay que ir a la normatividad. Digamos que el diligenciamiento de un formulario es lo de menos. Ya con tanta tecnología, con tanta tema de inteligencia artificial, el diligenciamiento es lo más, digamos que eso es carpintería, eso es lo último que se hace. Pero para poder llevar a cabo esto, pues yo necesito conocer la normatividad, qué es, cómo, por qué, cuándo, porque son siempre los clientes que nos realizan esas preguntas. Y uno muchas veces dice, no sé, pues yo diligencia el formulario, pero no tengo conocimiento de más. Entonces, cuando hablamos de la constitución política, en los articulados que le mencioné, por ejemplo, hablábamos del artículo 13 que indica todo el tema de igualdad, el artículo 48 que me habla sobre la seguridad social como un derecho irrenunciable, y pues estamos hablando de aportes o de pensiones, pues la pensión está involucrada aquí en la seguridad social. El artículo 95 raya con el numeral 9 y el 363, que es algo que nosotros como contadores ya no lo sabemos de memoria, y es porque el artículo 95 en el numeral 9 específicamente nos indica el deber de contribuir al financiamiento del gasto público. ¿A través de qué? A través de los impuestos, ¿sí? A través de los tributos. Y en este artículo 363, pues me habla sobre aquellos principios del sistema tributario como la equidad, la eficiencia y la progresividad. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque ahí es donde decimos o donde el cliente dice, bueno, ¿y yo por qué tengo que pagar impuestos? ¿O yo por qué tengo que declarar? Mire, espérese un momentico porque es que esto lo dice la Constitución Política. Y en este caso, bueno, ¿y yo por qué tengo que pagar seguridad social? Porque estamos tocando el tema de pensiones. Ah, no, espérese porque es que la Constitución establece que esto es un derecho irrenunciable. ¿Listo? Como les decía también, en el estatuto tributario existe cierta normatividad que me toca este tema de pensiones. ¿Listo? No de manera directa, sino relacionado. Entonces yo tengo que empezar a hablar sobre el artículo 9 del estatuto tributario, en donde me indica que los residentes acá en Colombia, pues me tributan por sus ingresos tanto de fuente nacional como de fuente extranjera, mientras los que no son residentes solamente me van a tributar por lo que se origina o por lo que tiene acá en fuente nacional, ¿sí? El artículo 10, a cambio, me habla sobre la residencia. Bueno, ¿quién es residente y quién es residente? ¿Cuál es el término para ser residente y cuáles son las condiciones? De pronto ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la renta de pensiones? Tiene todo que ver, porque pues de esta forma yo determino si esto se debe reportar y dónde lo debo reportar. A su vez tenemos los artículos 24 y 25 que me definen qué es fuente nacional, qué es fuente extranjera, cómo se origina el ingreso, cuál es la definición del ingreso. Pero aquí hay un punto muy importante y es en el artículo 206. ¿Qué pasa con este artículo 206? Él me habla de manera exclusiva sobre las rentas exentas, pero particularmente hay un numeral que es el numeral quinto y también existen unos parágrafos en la parte inferior en donde me dice en este numeral quinto sobre la exención, o sea, es decir, de las pensiones, me dice que las pensiones son renta exentas y me coloca un límite de hasta 1.000 UVT mensual. ¿Listo? Pero hay unos parágrafos en la parte inferior de ese artículo en donde me dice qué tipo de pensiones. ¿Será que son todas las pensiones o solamente algunas pensiones? ¿Listo? En el artículo 254, que me habla sobre los descuentos tributarios por impuestos pagados en el exterior. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues es que resulta que cuando hagamos el ejercicio, que les tengo unos ejercicios o unos casos prácticos, resulta que si, por ejemplo, yo pagué impuestos en el exterior por esos ingresos de pensiones que se originan por allá en otro país, resulta que ese impuesto pagado por esa renta extranjera, pues me lo puedo llegar a tomar como un descuento tributario. Entonces es importante mirar este artículo también. Por último, los artículos 336, 337, el artículo 383, porque me habla específicamente que la renta de pensiones o la cédula de pensiones funciona de manera independiente, no me está integrada con la cédula general. Entonces, al no estar integrada en la cédula general, pues no está sometida al límite del 40% ni de 1.340 VT, sino que esta cédula específicamente funciona así, como aislada, independiente. Tiene sus propias exenciones, tiene sus propios ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional,
tiene sus propias condiciones. ¿Listo? Y pues este artículo 383, porque básicamente se especifica que no hay una retención en la fuente sobre la porción de la pensión que es renta exenta. Como ya les indicaba ahorita en el artículo 206, me agarra una porción y me la coloca como exenta, pues eso que está exento no está sometido a retención. Lo que excede es lo que sí se puede llegar a gravar. Ahora, la ley 100 de 1993 y una serie de leyes y pronunciamientos que tenemos acá que se los voy a dejar en pantalla. Acá resumido, pues me habla todo el tema del sistema general de pensiones que existe en Colombia, que está la prima media y está el ahorro individual, una por el sector público, otra por el sector privado. También está la ley 2277, que acá es fundamental porque es la última en cuanto a la reforma que me trajo unos cambios en materia sustancial por el tema de las pensiones. Y súper importante lo de los CDI o los convenios de doble imposición. ¿Por qué es importante esto? Resulta que existen algunos CDIs que son bilaterales y que aún se encuentran vigentes. ¿Cómo cuáles? Pues ahí están con España, con Chile, ¿sí? Ahí les dejo algunos países. Se encuentran activos, están vigentes. Y además hay unos acuerdos de homologación tributaria para fondos de pensiones que se encuentran igual vigentes entre la Alianza del Pacífico como Chile, Colombia, México y Perú. Pero ¿por qué es importante conocer esto? Porque resulta que hay países con los que no se tiene convenio, que no están vigentes, que no están activos, que de pronto se hizo el proceso, se firmó, pero no fueron ratificados. Entonces, al no estar en firme, no estar vigentes, pues ahí es donde cambia un poco la operación. ¿Por qué? Si a usted le llega un cliente, si usted es contador y tiene algún pensionado, pero recibe ingresos por pensiones de otro país, lo primero que tenemos que llegar a revisar es si con ese país se cuenta con algún convenio, con un CDI vigente, para mirar cómo se graba la pensión en ese país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dependiendo del país es donde está la imposición. Hay países como, por ejemplo, en España, en donde dice que la pensión se grava en donde se origina el pago. Entonces, ahí cambia toda la situación. ¿Listo? Importante determinar el país, luego llegar a revisar los CDIs y mirar dónde se va a grabar este ingreso como tal. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los tipos de pensión que existen? También es importante conocerlos porque de pronto uno escucha al cliente que le dice, no, es que yo soy pensionado. Sí, pero pensionado ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo? Hay muchos tipos de pensión. Está la pensión por vejez, que esta pensión por vejez se reconoce cuando la persona cumple su edad y sus semanas cotizadas, ¿listo? Entonces, de acuerdo a eso, pues ya quedas pensionado de acuerdo a la edad y el tiempo que haya cotizado. Pero también existe la pensión por invalidez. Y esta pensión por invalidez es porque tal vez perdemos una parte de la capacidad laboral de acuerdo a un porcentaje que es establecido por ley. Digamos que esos temas no es que los tengamos que saber de memoria si somos contadores. ¿Por qué? Porque pues si no nos estamos dedicados en esta parte de seguros y seguridad social, pues uno sí debe saber que existe una pensión y que hay unos tipos de pensión y ya. Pero ya también depende del enfoque a lo que usted se dedica, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted como contador, si no se dedica a esto, pues no va a llegar a tramitar una pensión de una persona. Entonces, esta pensión de validez hace referencia a cuando se pierde una parte de esa capacidad laboral, que es un porcentaje que establece la normatividad, pero esa pensión por invalidez se origina por una enfermedad o su origen es común, ¿sí? Una enfermedad común. Esa es la pensión de invalidez. ¿Por qué? Si, por ejemplo, usted estaba laborando, sufrió un accidente y ahí hace todo el proceso de la pensión, pues ya sería una pensión por riesgos laborales. Entonces son dos cosas totalmente diferentes, una por una enfermedad común y otras por accidentes laborales o riesgos laborales. Entonces mire que ya llevamos con 3 tipos de pensión: vejez, invalidez, riesgos laborales. Pero también existe la pensión de sobrevivientes.
¿Y esta pensión de sobrevivientes a qué hace referencia? Pues resulta que una persona cotizaba, no fue pensionada al 100%, pero como era un contributivo, si era vigente, estaba activo cotizando, falleció, entonces quedaron unas personas como el cónyuge, el compañero permanente, los hijos, cualquiera de ellos quedó como beneficiario de la pensión. Esa es la pensión de sobrevivientes. Y todas estas son declaradas en renta, entonces necesitamos conocer por qué está pensionada la persona para saber el mecanismo o el procedimiento que le vamos a aplicar. A su vez, también está la pensión por sustitución, la sustitución pensional, y eso es, falleció la persona que ya era pensionado y yo como compañera permanente o como cónyuge o como hijos, de acuerdo a los requisitos, pues me quedo con la pensión. Entonces voy a ser beneficiaria de esa pensión, que existen unos requisitos y demás, pero es para que conozcamos la diferencia. ¿Listo? Entonces también está esa sustitución patronal. Y además también existen las pensiones pues privadas o públicas, porque yo puedo ser pensionado por una entidad pública porque trabajé toda la vida al servicio del Estado, o fui un servidor, o si es una pensión privada, porque fue de acuerdo a los ahorros que hice en materia en mis empresas privadas. Listo, y lo hice en un fondo privado. Ya eso depende mucho. Y por último, tenemos las pensiones del exterior. Hay personas que son pensionadas del exterior y que hoy en día residen en Colombia o viceversa. Hay personas que residen en el extranjero, pero son pensionados en Colombia, ¿sí? Entonces, eso depende, sí, hay muchas personas que llegan a Colombia y hay otras personas que se van de Colombia, pero su pensión sigue estando activa de acuerdo al país en donde la haya obtenido. Entonces, vemos cómo, lo que les decía al principio, tenemos que conocer tanto de norma, de conceptos para poder llegar a darle un tratamiento adecuado. Ahorita en estos momentos, en estos minutos que ya pasaron, les hablé de tipos de pensiones, les hablé de los CDIs, de cuáles están activos, les hablé de normatividad aplicable o los 4 conceptos jurídicos que se tienen que tener en cuenta. Entonces vemos cómo vamos avanzando allí. Pero ¿cuál es el tema acá? Y es que existe una regla general. Y esta regla general, cuando hablamos del estatuto tributario, les decía, vean, miremos el artículo 206 del Estatuto Tributario que me habla de las rentas exentas y particularmente en el numeral quinto. En este numeral quinto me dice así de manera taxativa, como se los voy a leer, me perdonan que se los lea, pero igual se los coloqué ahí en imagen, y dice que la pensión por jubilación, la pensión por invalidez, la pensión por vejez, la pensión por sobreviviente, la pensión sobre riesgos laborales o profesionales. A partir de este año, están grabadas solo la parte que exceda de 1000 VT. ¿Y 1000 VT cuánto es? Pues si estamos hablando de año 2026, pues estamos indicando que es 52.374.000 pesos mensuales. Entonces, y ahí yo siempre en clase hago o realizaba un chiste gracioso y le decía, bueno, ¿será que en Colombia conocemos a alguien que tenga pensión superior a 52 millones de pesos? Actualmente, ¿no? Digamos que por el año anterior, 49 millones. ¿Será que sí los hay? ¿O cuáles son, jocosamente, cuáles son esas personas que efectivamente sí tienen esas pensiones de 52 millones? Porque si excede estas 52 millones, esa parte que excede es la que se encuentra grabada en renta. Si no excede, pues se encuentra totalmente exenta. ¿Listo? Pero miren esto tan maravilloso que les coloqué acá, que lo dice el mismo estatuto tributario en un parágrafo en la parte inferior, es el parágrafo 3, y habla sobre que el mismo tratamiento van a tener las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones. Pues una persona no se logró pensionar, entonces le dieron una indemnización. Las devoluciones de saldos de ahorro pensional, para el efecto, el valor exonerado que resulte de multiplicar por 1000 VT. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice? Vean, es que no solamente está exento la pensión de jubilación, de vejez,
de invalidez de sobrevivientes, sino que también está exonerado la indemnización sustitutiva de pensión, las devoluciones de saldos de ahorro pensional. ¿Cuánto? 1000 VT. ¿Listo? 1000 VT. Estos 1000 VT será ¿qué? 1000 VT mensual. Es decir, que al año estamos hablando de 12.000 VT. ¿Listo? 52.374.000 para este año 2026. Para el año 2025, 49.799.000 aproximadamente. ¿Listo? Entonces, miren que aquí ya les di una regla de oro, una regla de esta capacitación, y es la exención en cuanto a los aportes a pensión. Ahora, aquí hay un punto importante que deben tener presente. ¿Y cuál es este punto? Resulta que antes de la ley 2277, ¿sí? De esta reforma tributaria, antes de esta reforma tributaria, la exención de las pensiones de este numeral quinto solamente hablaba de aquellas pensiones que eran reconocidas dentro del Sistema General de Pensiones colombiano. O sea, solamente era exclusivo de aquellas pensiones que se generaban en Colombia. Por lo tanto, aquellas pensiones en materia extranjera pues quedan grabadas en su totalidad. Y aquí había un punto de quiebre, ¿saben por qué? Porque recuerde que si la persona es residente colombiano, declara lo de acá y declara lo del exterior. Y si era residente y tenía pensiones allá en otro país, pero la pensión de allá no era exenta, sino que era gravada, porque solamente era exento lo de Colombia, ahí es donde se generaba un poco la discusión. ¿Sí? En materia de constitución política, por la equidad, bueno, todas esas cosas. Entonces, luego, con la ley 2277, ¿qué dijo esta norma? Bueno, me modificó este parágrafo y ahí es donde me extiende ese tratamiento del numeral quinto a pensiones, ahorros para la vejez, renta vitalicia, pero las obtenidas también en el exterior o en organismos multilaterales. Entonces, miren esto tan maravilloso, y es que tenemos acá como partido en dos, antes de la ley 2277 y después. Antes de esta ley se grababan estas pensiones del extranjero. Después de esta ley ya se incluyen estas pensiones del extranjero y se vuelven o se unen como una exención. ¿Cuál es el tope? El mismo 1000 VT. Ahora, algo que deben tener presente. No quiere decir que es 1000 VT para la pensión de vejez, 1000 VT para la pensión de sobrevivientes, 1000 VT para la sustitución pensional. No, son 1000 VT las pensiones. ¿Listo? Esto es un límite general para que lo tengan presente. En este parágrafo 3 del artículo 206, en la parte inferior, me dice que para tener derecho a esta exención consagrada en el numeral quinto, pues el contribuyente debe cumplir con unos requisitos para acceder a la pensión. Listo, eso es importante que lo tengamos muy presente. Ahora, el punto de partida de la residencia fiscal. ¿Y qué tiene que ver el punto de partida o qué tiene que ver la residencia fiscal acá con la pensión? Pues resulta que si una persona es residente fiscal, pues tributa por lo que tiene acá y por lo que tiene en todos lados, ¿cierto? Y pues uno de los requisitos que haya permanecido en Colombia por un periodo de 183 días en un periodo de 365 días. ¿Listo? Ahora, una persona no residente va a tributar por solo lo que recibe acá, en Colombia. Entonces, si yo soy una persona no residente, tributo solo por lo que recibo en Colombia y esa pensión extranjera, pues quedaría en principio por fuera de la tributaria, es decir, por fuera de la normatividad o de la fiscalidad en Colombia. Listo, para que lo tengan presente. En principio, una persona residente declara lo que tiene acá y lo que tiene allá. Una persona no residente declara solo lo que tiene acá en Colombia.
Entonces, para entender un poco todo esto, lo que les estoy diciendo, les tengo unos casos. Estos casos, tenemos el primer ejemplo y es un pensionado que es residente en Colombia con pensión española, ¿sí? Es una persona que es pensionada, que reside en Colombia, cumplió sus requisitos, bien sea de cónyuge, de bienes, de días, pero su pensión se encuentra ubicada en otro país, en este caso en España. Entonces, resulta que la persona con residencia fiscal en Colombia superó los 183 días, recibe una pensión de sus aportes equivalente a 18 millones mensuales, sin otros ingresos. No recibe más dinero. Simplemente le llega y le depositan sus 18 millones de pesos. ¿Cuál es la norma aplicable acá? Pues lo que les hablaba de la renta mundial, artículo 9. Entonces, como es residente, artículo 10, declara lo que tiene acá y lo que tiene allá. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Pero acá lo fundamental es que resulta que en Colombia esa pensión es exenta hasta 52 millones de pesos. Y como solamente está recibiendo 18 y como es residente, pues ese dinero va a estar exclusivamente, va a ser exento. Solo si me excedes los 52 millones, pues estaría grabado en renta, para que lo tengamos presente y ahí vamos encontrando un poco la solución a todo esto. Algo que me acabo de acordar, que no lo he dicho, y es que deben tener mucho cuidado con esas mesadas pensionales que se reciben de otros países. Por el cambio, hay que hacerlo de acuerdo a la tasa representativa del mercado. Usted no lo tiene que hacer a 31 de diciembre y decir, bueno, agrupó los 12 meses y al último día, ¿cuánto suma? No, mensualmente ustedes tienen que hacer la conversión de acuerdo a la tasa representativa que se encuentre certificada y según eso, pues usted va haciendo el comparativo expresado en pesos hasta donde llega. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. El segundo caso que les tengo acá, resulta que es un pensionado, es residente, pero resulta que su pensión es de Estados Unidos. Y se acuerdan cuando estábamos iniciando esta capacitación y les decía que habían unos CDI que se encontraban activos y otros que nunca se habían ejecutado. Entonces, en cuanto a Estados Unidos, esta persona recibe una pensión de 60 millones mensuales, sobre los cuales Estados Unidos practica una retención en la fuente de acuerdo a su normatividad, ¿sí? A la normatividad interna que tiene, aplica una retención por pensiones, porque tal vez allá sí está grabada la pensión. Entonces, ¿qué norma tenemos que aplicar acá en el caso colombiano con ese cliente? Si es residente, ¿qué debemos hacer? Él debe tributar por lo que tiene acá y por lo que tiene allá, porque es residente. Ya lo tenemos claro. Ahora, esta pensión estadounidense entra a la cédula de pensiones. De esos 60 millones están exentos solo la proporción de los 1000 VT, que son 52 millones. Y ese excedente, esa diferencia que me queda con los 60, pues va a estar grabado. Va a estar grabado de acuerdo a la tarifa del artículo 241. ¿Por qué? Porque no es 100% exento, queda una parte grabada. Al no existir ese CDI o ese convenio de doble imposición activo con el país, ¿qué pasa con ese impuesto? Miren lo que les decía del artículo 254, que me habla de los descuentos tributarios. Y en uno de los ítems de ese artículo me dice que yo puedo tomar como descuento tributario los impuestos pagados en el exterior. Pero el requisito es que ese impuesto lo origine un ingreso de esa fuente extranjera. ¿Listo? O sea, yo pago un impuesto en el exterior por un ingreso recibido en el exterior. Entonces, ahí es donde podemos llegar a revisar la conveniencia para poder llegar a aplicar los descuentos que se encuentran activos o que son aplicables de acuerdo al caso de su cliente. ¿Qué pasa? Que también puede existir aquellas personas que tienen dos pensiones,
¿sí? Que las recibe de manera simultánea. Eso sucede, por ejemplo, los docentes. Los docentes de un régimen anterior, lo digo porque mi papá es docente, ellos han pasado por unos decretos, ellos se llaman el decreto, el docente del decreto tal, algo así. De un régimen anterior tenían 2 pensiones. Después de ese régimen ya solamente llegan a tener una pensión. En ese momento ellos agarraban 2 pensiones y si seguían trabajando, pues tenían su sueldo hasta que llegara el retiro forzoso. Hoy en día no, hoy en día solamente tienen una pensión, la de semanas cotizadas o la de edad, siguen trabajando hasta que llegue el retiro forzoso y listo, pare de contar. Pero vamos a conseguir, y lo digo porque yo tengo esos clientes de esos docentes antiguos que todavía están vivitos, que reciben 2 pensiones. ¿Listo? ¿Qué pasa con esas 2 pensiones? Recuerden que el límite de 1000 VT no es por cada pensión, sino de manera general. Y en este ejercicio, pues, recibe 30 millones mensuales por una pensión y adicionalmente recibe 25 millones por la otra pensión. Entonces, acá ya son 55 millones. Si el tope es de 52 millones, que son 1000 VT, quiere decir que esa diferencia de esa mesada pensional pues va a estar grabada en renta y se somete, llega a la renta líquida gravable, se somete al artículo 241 y ya liquida como tal. Esos son los casos que yo conozco que tienen doble pensión. Si usted conoce otros casos, lo hablo desde mi experiencia, que son los docentes. Si usted conoce otros casos, puede ser otra persona que tenga pensión por sobreviviente y la pensión normal por vejez. Ustedes me van dejando ahorita en el chat que les pueda llegar a leer. ¿Listo? ¿Y qué puedo llegar a decir ahorita? A mí me encantan. Yo hacía un chiste en clase y les decía a los chicos en clase que las declaraciones de pensión son las mejores, son las más prácticas, las más chéveres. ¿Por qué? Porque pues normalmente ellos, su ingreso pues no me va a superar las 1000 VT. Bueno, no he tenido un cliente, no me ha presentado un cliente que tenga una pensión superior a 1000 VT mensual, ¿no? Entonces digamos que se va 100% exento. Como ingreso no constitutivo de renta, le resto los aportes a salud, porque ellos siguen cotizando su salud. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Cuáles son los riesgos y las recomendaciones que les puedo dar? Riesgos. Omitir pensiones del exterior. Ay, no, como ese dinero yo lo recibí en el otro país, eso acá no lo tengo que declarar. Y esto pasa en todas las cédulas, no solamente pasa acá en la cédula de pensiones. Esto pasa en todas las cédulas. Personas que porque creen que tienen la plata en otro banco de otro país, eso no pasa nada. Eso la DIAN no se va a dar cuenta. Y terminan omitiendo ese ingreso. Segundo, otro riesgo, que calculan mal el límite cuando se encuentran varias mesadas. Pues tal vez consideran que el límite de 1000 VT es de manera individual y no general. Y también utilizar mal el descuento del artículo 254. Porque recuerden que les decía que de manera expresa dice que el descuento tributario es por impuestos pagados en el extranjero, pero estos impuestos los debe originar ingresos del extranjero, no los puede originar pues los mismos impuestos de Colombia, ¿no? Para que lo tengamos presente. Entonces, ¿qué recomendaciones? Acá es recomendándoles para que no les suceda. Documenten muy bien la residencia fiscal año a año. Hagan los cálculos pertinentes. Recuerden que la residencia fiscal por un periodo de 183 días en un lapso de 365 días. Estos 183 días pueden ser periodos continuos o discontinuos. Saque las fechas de entrada, de salida del país y determine cuándo es residente y cuándo no es residente. Importante, claro, porque es que con base a eso es que declare todo acá o declare solo una parte. ¿Listo? Otra recomendación, conserven los certificados de los impuestos que se paguen en el exterior. Sí, que su cliente le entregue toda la información. Si él está pagando tributos allá,
que les entregue, sí, que le entregue los tributos que paga ya, el certificado, las declaraciones, los formularios de pago para usted poder tener un soporte. Importantísimo, analice el convenio de doble imposición, o sea, analice el país donde está recibiendo el ingreso su cliente y determine si hay un CDI vigente. Y después de esto, leas el CDI en la sección de pensión y mire dónde se debe grabar ese ingreso. ¿Listo? Si está grabado, si no está grabado, eso determínelo muy bien. Verifique este CDI y sobre todo la cláusula que se encuentra aplicada al tema de pensiones. Y algo que les decía ahorita, consoliden las mesadas pensionales si son del extranjero, porque calculen de acuerdo a la tasa representativa del mercado, si le están pagando allá, cómo sería el cambio que se genera, no sea que ustedes agarren a 12 meses por no pedirle datos a su cliente o porque su cliente dice, ay no, a mí me pagan tantos euros al mes y usted, ay sí, multiplicado por 2 y salió. No, hagan un cálculo mensual para que puedan llegar a determinar los valores reales. Ya para ir terminando, y espero de verdad que lo que les haya explicado haya sido de gran ayuda, que les haya interesado. El beneficio de la exención en cuanto a la pensión, ¿sí? Lo que excede de esta exención, pues eso está por norma. Y la exención, los 1000 VT, está establecido de acuerdo al DUT, ¿listo? 1000 VT mensual. Que estos 1000 VT mensuales incluyen todas las mesadas, todas las pensiones que no son por separados. Adicionalmente, que la ley 2277 me marcó, me hizo una división en estos ingresos y me dijo, oigan, miren, antes usted grababa sus pensiones del extranjero estaban grabadas. Ahora le está diciendo, no, ellas también se someten a la exención, pero pilas, tengan en cuenta los límites. ¿Listo? Otra conclusión, el tema de la residencia, determínelo muy bien porque eso depende qué incluye y qué no incluye. Y sobre todo, el país de origen de ese recurso y determinar muy bien los convenios, leerlos, analizarlos y aplicar los descuentos tributarios porque es un dinero, un beneficio que se puede llegar a obtener. Para mí fue muy grato hablarles de esta cédula. Como les decía, espero que haya sido muy gratificante. Me pueden seguir en redes sociales, en todas las redes sociales como Lucía, tu asesor tributario. Ahí les estoy subiendo contenido de manera constante en materia tributaria y, como no, en materia forense. ¿Listo? Muchísimas gracias y vamos a revisar por acá qué comentarios tenemos. Dice la pensión, bueno, acá nos dice, vamos a leer acá unos comentarios. La pensión de un fallecido que pasó ahora a recibir su cónyuge, ¿sigue siendo pensión y reportándose pensión para el cónyuge? Sí, sigue siendo pensión porque es una pensión, una sustitución que se tiene al ser yo beneficiaria de mi pareja en cuanto a esa pensión, pues sigue siendo concepto pensión y sigue teniendo esa exención de 1000 VT. No quiere decir que como el titular falleció, entonces no sigue siendo pensión. Sí, sigue siendo pensión, lo que pasa es que ahora yo soy la que la recibo. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Las pensiones voluntarias que en el tiempo el contribuyente empieza a retirar, ¿cómo se deben declarar? Los aportes voluntarios a pensión. Recuerde que los aportes voluntarios a pensión son rentas exentas. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Pero estos aportes voluntarios a pensión deben estar un tiempo determinado, unos años, para que cumplan esa condición también. Si usted al cabo empieza a pedir reintegros parciales, se convierten en gravados. ¿Listo? Bueno, acá hablan de rentas de capital. El límite de 1000 VT es mensual, por lo tanto, en los meses que se recibe mesadas adicionales pueden superar 1000 VT. Sí, los 1000 VT son mensual, 12.000 VT al año. Y recuerde que usted cuando hace la declaración de renta la hace consolidada. ¿Listo? Usted lo hace a 31 de diciembre con no le supere las 12.000 VT.
¿Cómo aplica el límite de las 1000 VT en las devoluciones de saldos e indemnizaciones sustitutivas? Tal cual, que no me supere los 52.374.000 mensuales aproximadamente. Pensionado de Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias. Por acá veo que les gustó muchísimo la capacitación. De verdad, me alegro. Ya saben, me pueden seguir como Lucía, tu asesor tributario. Me etiquetan, si tomaron foticos, me etiquetan ahí para repostear. Doctora Lucía, para nosotros fue muy grato tenerla en esta sala, de verdad que sí. Un gusto, Doc. Muchísimas gracias y me siento muy honrada por la invitación. Que estén muy bien. Los honrados somos nosotros. Por favor, deje compartir para entregarle su distinción bien merecida. Ay, aquí, ¿cómo dejo de compartir? En la parte de abajo. Ah, ya vi, detener pantalla. Ah, ya vi. Doctora Lucía, es un gusto para nosotros como miembros de 24 horas de conocimiento, Maratón Nacional de Comunidades Contables, entregarle esta distinción como reconocimiento por su valiosa participación académica. Nos es muy grato tenerla acá en esta sala compartiendo con nosotros, de verdad que sí, y agradecemos la oportunidad de poder contar con su presencia. Ay, muchas Un gracias. abrazo fraterno, usted sabe que la tenemos en nuestro corazón en este evento y esperamos podernos ver pronto. Bueno, feliz noche. Muchas gracias.